Hemos aprendido a vivir el lenguaje de fe. Amén. A caminar en fe, a creerle a Dios en definitiva. Amén. Lo que Dios ha dicho para nuestras vidas, las promesas de Dios que tanto anhelamos de que se van a cumplir en nuestras vidas. Amén. Amén, ¿no? Amén. Eso es bueno. Como no aprendamos a vivir en fe, nunca vamos a tener esperanza. Gloria a Dios. Nuestra esperanza viene a través de la fe, de aquello que Dios nos ha dicho y que sabemos que se va a cumplir. Aunque por un tiempo puede de que estemos perdidos, por un tiempo estemos a veces hasta pagando la paga de nuestro pecado. Dice, por un momento aparté vuestro rostro de cada uno de nosotros, pero con misericordia eterna os recogeré. Y tenemos que aprender que aunque haya momentos de dificultad en nuestras vidas, que estemos pensando o sintiendo como si Dios nos habría abandonado porque no vemos las bendiciones de Dios, o estamos en un momento de prueba, de dificultad, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. Tiene un proyecto ya planificado para nuestras vidas. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios. Ahora cuando estamos ahí en Jeremías, veíamos de que a pesar de que el pueblo de Dios había ido cautivo, Dios ya había preparado toda su vuelta. Y con mayor esplendor, con mayor bendición. Y eso es lo que tenemos que entender y caminar en fe. Creerle a Dios, creer sus promesas. Vivir delante de Él para que eso se cumpla. Amén. Gloria a Dios. Y para que eso se cumpla, también nosotros tenemos que aprender a vivir cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque siempre estamos pendientes de lo que, como diciendo, es que Dios tiene que hacer, como que está obligado a hacer. Y nosotros no podemos obligar a Dios. Él mismo se comprometió con Él mismo en bendecirte. Pero tú tienes que estar en el sitio adecuado, cumpliendo el propósito de Dios para que esas bendiciones puedan llegar a tu vida. Por un momento hemos estado perdidos. Por un momento hemos estado apartados de Dios. Por un momento igual hemos estado, como leíamos ahí en Jeremías, en el exilio o en un desierto. Pero Dios, los planes de Dios es de restauración, es de bendición. Él ya está planeando tu restauración. Y ahí es donde nos tenemos que centrar. Pero para que eso ocurra, el pueblo de Dios, y cuando digo el pueblo de Dios, tú, yo, cada uno en lo personal, tenemos que entender cuál es el propósito, cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, para que eso se cumpla en tu vida, en mi vida. También es parte tuya. Volveros a mí, decía. Volveros. Y yo haré esa transformación. Pero nosotros tenemos que buscar que el cumplimiento de ese propósito de Dios en nuestras vidas. Quería leer en 1 Samuel, en el capítulo 11. Qué historia más bonita, ¿no? La de este libro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 11, en el versículo 5. Dice la palabra de Dios: y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes,
los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes de que no salían en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor del Señor sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Vemos de que Dios tiene grandes victorias para aquellos que viven, que saben cumplir los propósitos de Dios. Algo que tenemos que entender es de que Dios tiene grandes victorias para aquellos que se deciden ponerse en el lugar adecuado, cumpliendo el propósito, la voluntad de Dios. Y cuando decimos grandes victorias es porque son grandes batallas, pero que sales victorioso. Batallas difíciles, de mucha lucha, de mucho desgaste, pero que sales victorioso. Porque muchas veces le tememos a las batallas grandes. Pero créanme, da lo mismo que la batalla sea grande o pequeña si sales derrotado. Lo importante es salir victorioso. A pesar de que las batallas sean grandes. Y por eso dice que el Señor que tiene grandes victorias para aquellos que saben vivir, que saben estar en la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito de Dios en cada momento. Y eso nos llena de esperanza. Porque la pregunta que se hace todo el mundo, que te harás tú, que me hago yo, que se hace todo el mundo, ¿no? Al final es: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Pero qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cuál es el propósito con el cual Dios me ha traído a este lugar? Te ha traído aquí a la congregación. Te ha llamado a su presencia. ¿Cuál es el propósito? Eso es lo que nos preguntamos la mayoría. Y eso es lo que yo cuando hablo con las personas me dicen: es que no sé cuál es el propósito, la voluntad de Dios para mi vida. Y esa es la pregunta que nos solemos hacer la mayoría. Nos preguntamos, porque no sabemos a veces cuál es, pero sí que sabemos de que esos propósitos son de bendición, que esos propósitos son de victoria. A pesar de que haya pruebas, a pesar de que haya dificultades, a pesar de que muchas veces hay sufrimiento. Fijaros lo que estoy diciendo, porque muchas veces parece como que no conjugamos bien eso. Victoria, bendición, pero también sufrimiento y dolor a veces conlleva. Pero al final lo importante, que lo que predomina, es eso, de que hay victoria, que hay bendición en los propósitos de Dios. Amén. En el cumplimiento de ese propósito dice que hay gozo, que hay esperanza, que hay bendición, a pesar de como decíamos, de ese sufrimiento. Porque muchas de las victorias que vayamos a tener, antes va a haber un sufrimiento y un dolor. Antes de vencer, de que Cristo se haya glorificado, hubo una cruz. Pero fijaros, qué expresión más bonita aquella en la que el Señor dijo: consumado es. Lo he conseguido. El diablo ha sido derrotado. Amén. Con gozo, con alegría, diciendo: lo he alcanzado. Y estando en una cruz, había tenido una victoria, una gran victoria. Gloria a Dios. Por eso muchas veces tenemos que entender de que a pesar de que la voluntad de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas a veces conlleva momentos de dolor, de sufrimiento, terminan en una gran victoria para nuestras vidas, terminan en una gran bendición. Muchas veces todo eso que estás pasando ahora, que no ves más que el dolor y el sufrimiento, contra mayor sea, mucho mayor va a ser la bendición que está detrás. Amén. Contra más dificultades tengas, es porque mayor es la bendición que está por detrás. Yo siempre digo: contra más imposible sea, mayor será el milagro. Amén. Gloria a Dios. Cuando ya digas: esto ya es imposible, ahí es donde Dios se manifiesta con poder y es cuando Dios obra. Y ahí eso es lo que tenemos que aprender. Y vemos, ¿no?, de que Saúl dice de que
había sido llamado a ser rey. Saúl había sido llamado, ese texto que hemos leído, ya lo habían nombrado, como bien dice, rey, pero estaba, como dice, sin ejercer. Y Dios lo llama para ser el primer rey. Todos nos acordamos, ¿no?, de que el pueblo pedía rey. Samuel, un poco preocupado, me están despreciando. El Señor dijo, no te rechazan a ti, es a mí. Dales un rey. Y buscaron a Saúl y lo pusieron allí, el primer rey, algo nuevo para él. Y yo, cuando estaba haciendo esta predicación, decía, algo nuevo siempre es para nosotros. Amén. Es que, pastor, yo nunca lo he hecho ya, ni yo tampoco. El Señor nos quiere llevar a cosas nuevas. Y vemos de que cogió a Saúl para algo nuevo, que no tenía experiencia, pero él ni nadie, ni el pueblo, ni nadie, no habían tenido nunca un rey. Era algo nuevo para su vida. Y tú tienes que entender de que el Señor te está llamando a algo nuevo, no te está llamando a caminar y hacer lo que siempre hacías, sino te está llamando a algo nuevo. Por eso dice, ese hombre nuevo, esa mujer nueva, esa nueva vida. Las cosas viejas pasaron, ahora emprendemos algo nuevo, metas nuevas, cosas que hacer nuevas, propósitos nuevos para mi vida. Y en esos propósitos nuevos que Dios tiene para nuestra vida, además propósitos grandes. Fijaros, Saúl, el propósito de Dios era que sería el primer rey. ¿Tú te has puesto a pensar el propósito que tendrá con tu vida? ¿Alguna princesa aquí? Gloria a Dios. ¿Alguna mujer, algún hombre usado con poder de que pueda ser escrito su nombre y que marque tendencia? Amén. Alguien que sea usado con poder y no porque uno sea más, sino porque Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Dios quiere usarte. Dios quiere ponerte como ejemplo, como testimonio para otros, para ánimo de otros, para que puedan ver que sí se puede. Que no es porque uno sea más o menos, no, sino porque a Dios le ha placido el llamarnos a cosas nuevas. Y al final el que hace la obra es Él. No miramos lo que somos o lo que valemos, porque pocas cosas vamos a conseguir hacer. Pero sabemos que Dios en nuestra vida puede hacer grandes cosas. Y Él nos ha llamado a esas grandes cosas. Dios te ha llamado a esas grandes cosas. Nuevas, sí. Claro, yo no lo sé hacer. Yo tampoco. Saúl tampoco. Y además, fijaros lo que le pasó a Saúl. Porque es que dice de que el pueblo estaba en una situación espiritual muerta, que no quería saber nada de Dios. ¿Os figuráis de que Dios te llama a algo, a ponerte, como dice, de cabeza, pero te va a poner sobre personas que al final, ¿qué dice el Señor? No te han rechazado a ti, le decía Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. El pueblo no quiere saber nada de mí. Y en ese contexto le pone a Saúl. Dice, te voy a poner por rey de estos, desagradecidos, de esos que no buscan a Dios, de estos que no dan más que problemas. A ella nos gusta menos, ¿no? Cuando a alguien le pones y le pones en un ministerio, le pones a cargo de algo, y lo primero que viene dicen, es que la gente son los desagradecidos, ya. Pues como eras tú y como era yo. ¿Qué te crees? Que ha cambiado la cosa. Así estaba Saúl, con un pueblo rebelde, con un pueblo que, como dice, muerto espiritualmente. Y yo me supongo de que sería difícil, sería una decisión difícil. ¿Cómo? Yo voy a acarrear con este pueblo. ¿Os acordáis de aquellas palabras de Moisés? ¿Por qué tengo que cargar yo con todo este pueblo desagradecido?
Que si tienen hambre le dan maná y ya no quieren maná, quieren carne. Que si le das carne quieren otra cosa. Ahora que si tienen sed, ahora que siempre quejándose. Eso es al final casi lo seguro de servirle al Señor. Que siempre vas a tener a gente quejándose. Seguramente sería difícil empezar algo nuevo que no tienes experiencia y con un pueblo rebelde detrás. Y humanamente todos tratamos de escapar de esas cosas, de las dificultades, de aquello que nos va a costar, y sobre todo si nos tenemos que enfrentar a los demás. Los demás tiran para un lado y a ti te ha encargado el Señor tirar para el otro lado. Y al final todos solemos, a ver si no se dan cuenta y paso desapercibido y no me meto en problemas. Porque eso de cumplir el propósito, el llamado, la voluntad de Dios, a veces cuesta. A veces estás en posición difícil. A veces estás hasta que todo el mundo, el pueblo, está en contra de ti. Porque no por quién eres tú, sino por lo que representas. Que no quieren poner a Dios en primer lugar. Quieren vivir como le decían. Queremos tener rey como las otras naciones. Queremos vivir como vive el mundo. Eso es lo que muchas veces pasa. Y Saúl tenía esa dificultad que vemos. Y tenía un gran reto por delante. Vivir para cumplir esos propósitos de Dios. Y no solamente con Dios, sino con la nación. Dios lo había puesto y tenía que dar, como quien dice, explicaciones a Dios, por decirlo de una manera, y también al pueblo, porque era el rey, a los hombres. Tenía que velar por el interés de Dios y tenía que velar por el interés del pueblo. Y al final muchas veces eso es complicado. Pero quiero que veamos, ¿no? En esta mañana, ¿no? El llamado y ese principio, ¿no? De reinado de Saúl. Y vamos a encontrar, ¿no? Cosas que nos pueden hacer reflexionar para nuestras vidas, que nos pueden ayudar a entender cuál es el propósito, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el primer punto que tenemos que ver, ¿no? Del propósito es reconocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Si yo no reconozco el propósito de Dios para mi vida, ¿cómo lo voy a cumplir? Si yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, ¿cómo voy a estar en el lugar haciendo aquello que Dios quiere que haga? No sé el puesto que ocupo o lo que tengo que hacer. Por eso es importante reconocer ese propósito. En cuanto al llamado de Dios, fijaros dónde tenía la mente Saúl. Ya Saúl le habían puesto por rey. O sea, han dicho, bueno, tú venga aquí delante de todo el mundo. Samuel coge y dice, a este vamos a poner por rey. Algunos no de acuerdo, pero lo aceptaron. Y Saúl, que fijaos, había sido hasta ungido anteriormente por el profeta. Nos pasa igual que con David, ¿no? Que fue ungido, pero ¿qué hizo? Lo mandaron a las ovejas. Pero a Saúl dice que lo ungieron, y no fue como David, que lo mandaron a las ovejas, sino que lo hicieron rey, delante de todo el mundo. Algunos de acuerdo y otros no de acuerdo, pero lo hicieron. Pero él luego se fue a hacer lo mismo que hacía siempre. No entendió el propósito, el llamado de Dios, sino que se fue otra vez ahí, a labrar, al campo, a trabajar el campo con sus animales. Veíamos que decía de que venía del campo allí con sus bueyes, de trabajar, ya siendo rey. Y qué triste que Dios te llame a algo, que te dé un ministerio,
que tenga un propósito con tu vida. Además que delante de todo el mundo fue confirmado ya no solamente que fuiste ungido, no como allí como David y como él, que fue ungido, sino de que también fue reconocido públicamente. Y cuando ya alcanzas ese propósito, ya Dios te confirma cuál es la voluntad. Tú vas a ser el rey de mi pueblo, tú vas a gobernar mi pueblo, tú vas a dirigir, tú lo vas a llevar en las batallas, en las luchas, de ti van a depender. Y va y se me va otra vez al campo a hacer lo que siempre hacía. Su mente no estaba en el propósito de Dios. Dios lo había llamado a hacer cosas nuevas, a que reinara. Y él con su mente en el pasado, haciendo lo que siempre había hecho. ¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Dios te ha llamado, te ha ungido, a veces está confirmado delante de todo el mundo, te ha dicho, este es lo que yo quiero de ti. Y nosotros tenemos nuestra mente en las viejas cosas, no en nuestras preocupaciones, como la gallina mirando aquello que picotea alrededor, no viendo nada más, preocupado que si mi trabajo, que si ahora tengo que, en nuestras pequeñeces que tenemos alrededor, que era lo que siempre nos había ocupado todo, aquello que siempre nos había agobiado, que no podíamos haber dado un paso más porque era todo lo que hacíamos. Y volvemos a lo mismo. ¿Se ha pasado alguna vez? De que Dios te ha dicho grandes cosas, que Dios te ha capacitado, que igual no te hayan puesto dones, hay capacidades sobrenaturales en tu vida para que puedas desarrollar esos ministerios, ese propósito que Dios tiene para con tu vida. Y tú de repente te has vuelto a hacer aquello que hacías anteriormente, ignorando el propósito, la voluntad de Dios. Y no además de una forma de decir, no, es que yo quiero, pero parece que el Señor no. No, el Señor sí quiere, y el que parece que te resistes eres tú. El Señor te capacita, te prepara, te abre las puertas, y tú eres el que da marcha atrás y otra vez te vas allí al fango, como dice el cerdo que se revuelca otra vez en su antigua vida. Muchas veces creemos que Dios nos lleva a cosas nuevas. Lloramos y hasta a veces lo decimos en alto para que los demás nos escuchen. Y cuando Dios nos da esa oportunidad, nosotros nos quedamos haciendo aquello que siempre habíamos hecho. Como si no seríamos capaces de hacer otra. Como si Dios no tuviera un propósito mayor para nuestras vidas. Y así es como vemos de que Saúl estaba. Después de que había sido ungido allí, delante de todo el mundo en Mizpa. Reconocido. Hasta ese momento muchas veces a todos nos gusta. Cuando hablamos de la unción, ahí todo el mundo, no. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, bautizado con su Espíritu Santo, yo quiero ser el ungido, todos. Luego muchos quieren ser reconocidos. Y gloria a Dios, si Dios los reconoce, gloria a Dios. Pero a la hora que tienen que dar ese paso de tomar las riendas, se quieren quedar con su vieja vida. No sé si se quieren quedar con el título, pero se quieren quedar y volver a su vieja vida. Fijaros hasta dónde llega, ¿no? Que Dios tenga un propósito con tu vida. Y fijaros lo que hacía Saúl allí, ¿no? Antes de reconocerlo públicamente, ¿no? Dice que se escondió detrás del badaje. Escondido. Qué triste es que Dios te esté buscando, qué triste es que Dios te capacite, te llene, y tú te escondas. Que no quieras dar un paso al frente
a cumplir el propósito de Dios con tu vida. A ver si no se dan cuenta que estoy aquí. ¿Tú crees que Dios no se va a enterar que tú estás ahí y que estás escondido? ¿Tú crees que vas a pasar inadvertido? Pues dime que te diga que no. Saúl tampoco pasó. Dijo, no, allí está escondido. Y no le quedó más remedio que salir y tomar ese compromiso. Pero tú y yo no estamos llamados a escondernos. Tú y yo muchas veces hemos orado al Señor y hemos pedido y hemos contado públicamente que queremos de que el Señor haga grandes cosas en nuestra vida, que queremos ser una herramienta en sus manos, que queremos hacer cosas nuevas para el Señor, vivir una vida nueva, plena en el Señor. Y hasta muchas veces le hemos reprochado al Señor, pero Señor, es que parece como que tú no me pones en ese lugar. No, sí, Dios sí te ha puesto en ese lugar. Lo que pasa es que a la hora de tomar las decisiones, de afrontar el compromiso, igual te has escondido. Andas que quieres, pero no quieres. Andas que quieres la parte bonita, pero no la parte dura del compromiso. Y de estar ahí, en primera línea, en batalla, luchando y peleando. Hemos dicho de que todas esas grandes victorias van a llevar sufrimientos. Pero créeme de que aunque no lleves sufrimiento, si eres derrotado, es lo mismo. Vas a estar muerto. Vemos, ¿no?, de que había en la actitud de que tenía Saúl, ¿no?, tres cosas que podemos ver. Una, que no había entendido el propósito de Dios. Si Dios te ha llamado, si Dios todos conocemos esa historia, ¿no?, de que andaba buscando la sangre de su padre, como le revela Dios a Samuel, de que unja a Saúl. O sea, si Dios ya mueve todo, lo encaja todo para que al final tú seas ese ungido que Dios quiere usar. Fijaros lo que le pasó a Saúl. No entendió el propósito de Dios. ¿Para qué Dios había movido todos esos hilos? Para que al final su dedo cayera sobre él. Y es algo que nos tiene que hacer pensar. ¿Por qué Dios ha movido todos los hilos? Ha encajado todas las piezas para que al final su dedo apunte a tu vida y diga, no, eres tú al que quiero usar. Qué bonito, ¿eh? Cuando uno ve de que Dios, no sabemos cómo, pero ha movido todo para decirte, no, tenía un plan contigo. ¿Tú sabes que tiene Dios un plan contigo? Amén. Amén, ¿no? Amén, gloria a Dios. Si no lo sabes, te lo digo en esta mañana. Amén. Si no te has enterado, te lo digo en esta mañana. Dios tiene un plan contigo. Amén. Tú no estás aquí porque, no sé, porque esta mañana no tienes nada que hacer, estabas aburrido y has dicho, voy a la iglesia. No, porque Dios ha manejado todo, ha encajado todo para que hoy estés aquí. Aleluya. Y puedes escuchar esta palabra. Y puedes entender que Dios tiene un plan contigo, tiene un propósito contigo. Un propósito nuevo, de cosas nuevas, grandes, de bendición, de grandes victorias, Amén. en grandes batallas Amén. también, y con grandes enemigos también, Ah, gloria a Dios. pero derrotados. Consumado es, decía el Señor. Otra de las cosas que podemos ver en este hombre, ¿no?, de que dice que no se creía capaz. Pero bueno, en eso está como nosotros, ¿no? Tampoco nosotros nos vemos capaces. Dice que no se veía capaz. Diciendo, ¿cómo entre todos los que hay aquí? O sea, yo de la tribu de Benjamín, o sea, como dice, de los más insignificantes del pueblo, y en mí se va a fijar el Señor. Y eso muchas veces también nos pasa a nosotros. Diciendo, pero ¿cómo? Con la gente que hay al lado, mira este que bien ora, y mira este que bien predica, y que siempre estamos mirando para nuestro alrededor. No, será él. Será él. No, Dios te quiere usar a ti. Y no es por tus capacidades. Porque créeme, ni tú ni yo, ni nadie está capacitado. El Espíritu Santo es quien nos capacita
con capacidades sobrenaturales del Espíritu, no nuestras, del Espíritu. El Espíritu Santo es el que va haciendo la obra. Y luego decía que tenía temor y sentimiento de inseguridad personal. ¿Has tenido esos sentimientos de inseguridad en tu vida? ¿Qué haré? ¿Te ha pasado alguna vez que has estado, quiero, pero no quiero? Ay, sí, anhelo, pero ay, tengo que dejar cosas. Que no sabes qué hacer. Que no estás decidido del todo, es como una balanza y parece que un día se inclina para un sitio, otro día parece que se inclina para el otro, pero no me decido por ninguno de los dos. Muchas veces estamos así, ni nos decidimos por el mundo ni nos decidimos por Dios. Estamos ahí, voy a pasar desapercibido, con inseguridad de cuál es el propósito de Dios, el llamado de Dios para nuestras vidas. Pero el llamado de Dios para tu vida es algo certero, es algo seguro. Quita toda inseguridad que puedas tener. Las inseguridades no llevan a ningún sitio. No llevan a ningún sitio esas inseguridades. Y por eso vemos que no entendió las implicaciones del llamado de Dios para su vida. Tenemos que quitar todo aquello que no procede de la fe, porque al final vamos a hacer que no podamos entender esa implicación del llamado de Dios para nuestra vida. Y vemos, ¿no?, de que Saúl no lo había entendido. Después de ser llamado rey, otra vez se fue a trabajar con los bueyes. Y tú y yo no podemos caer en esos errores. De que Dios te llame a cosas nuevas y porque no te quieras escapar. Por tus inseguridades. Porque a veces no hemos entendido el propósito de Dios. Igual porque no leemos la palabra de Dios, pero no tenemos una relación con Dios. Entonces es difícil de que Dios nos manifieste aquello que es su voluntad para nuestra vida. Y volvemos a hacer lo que hacíamos antes. Damos un pasito para adelante y dos para atrás. Avanzamos un poquito en el Señor y vemos las promesas de Dios, pero tenemos esa inseguridad y volvemos otra vez a lo seguro, a lo que ya dominamos humanamente. Y eso es un poquito lo que vemos aquí. De que dice que Saúl venía siendo rey, venía del campo, de trabajar en el campo, lo que siempre había hecho detrás de los bueyes. O sea, no había cambiado nada su vida. ¡Qué triste! ¡Qué triste de que seas ungido, que seas proclamado delante de todo el mundo y en tu vida no haya ningún cambio! Seas el mismo, haciendo las mismas cosas que hacías antes. Ese era Saúl. Y por desgracia, en algún tiempo de nuestra vida éramos cada uno de nosotros. Que Dios nos había investido de poder. Pero muchas veces más que para venir aquí al culto y dar 2 gritos y 2 saltos y aleluya. No para que haya un cambio real en nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a reconocer ese propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Y muchas veces, ¿cómo lo vamos a reconocer? Pues es fácil, viendo las necesidades de nuestro alrededor. ¿Cuál es el propósito con el cual Dios te lleva a un sitio? ¿Cuál es el propósito con el cual Dios un día te llamó? El que te subes aquí y todo el mundo te vea y, ay, mira, y hasta te alaben como algunos. No, yo no creo que sea ese. Reconocimiento público. ¿Para eso tú crees de que Dios te ha llamado? No creo que sea para eso. El propósito de Dios con tu vida es bendecir allí donde tú estés. Sea en lo que sea. En la necesidad que tenga aquel lugar. Es como tú le vas a poder bendecir. Y el propósito de Dios con cada uno de nosotros
va a empezar mirando a nuestro alrededor cuál es la necesidad que hay a mi alrededor. Y si hay una necesidad, el Señor me capacitará para poder suplir esa necesidad. Porque ese será el propósito de Dios, bendecir, cubrir cualquier carencia que tenga su pueblo. Vemos los hombres de Dios, las mujeres de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios con ellos? Cada necesidad, cada situación que había, ellos le daban respuesta. Ellos le daban respuesta. Ellos eran de bendición. Ellos eran los guías de la voluntad de Dios para bendecir a su pueblo. Y tú y yo, si tú quieres cumplir el propósito de Dios, tendrás que mirar a tu alrededor y ver las necesidades del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hace falta que yo haga para ser de bendición? ¿Cuál es la carencia que hay en el pueblo de Dios que yo tengo que suplir? Y así podremos reconocer muchas veces esa necesidad. Fijaros, Saúl hasta este momento parece que ni se había enterado para qué había sido llamado. Más que para que le darían un título, tú eres el rey. Además eres el rey, pero reconocido por la mitad. O sea que ni todo el pueblo estaba de acuerdo con él. Decían, ¿y este quién es? ¿Este no va a librar de alguien? Eso es lo que decía la mitad del pueblo. Porque no había entendido el propósito de Dios. Pero cuando vemos de que Saúl ve, se entera, reconoce abiertamente la necesidad del pueblo, las cosas cambian. Por eso es importante mirar a tu alrededor. Déjate de mirar tu ombligo, de mirarte a ti. Ay, pobrecito, todo el día llorando. Es que no me dan lo que yo me merezco. Deja de mirarte a ti por una vez y mira a tu alrededor las necesidades que hay. Aquello que le hace falta verdaderamente al pueblo de Dios. Y fíjate, dice que lo que vio fue esa necesidad urgente, ¿no? de los hombres de Jabes de Galaad. Dice que le hizo reflexionar a Saúl sobre su llamado. Qué bueno es entender de que a pesar que parece que era un poco tardo en entender el propósito de Dios, eres de esos que reaccionan tarde. ¿Conoces a alguno que reacciona tarde? Yo por lo menos conozco a uno. Conozco a uno que siempre va 2 pasos por detrás de... Me entero de la voluntad de Dios, pero con retardo. Pero gloria a Dios que me lleva a enterar. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, me doy cuenta de que he charlado, que lo podía haber entendido mucho antes. Pero al final digo, bueno, de una manera o de otra, la misericordia del Señor es grandísima. Y me lo ha tenido que estar repitiendo. Y de una manera o de otra me lo ha hecho entender. Y sé que a muchos de vosotros también. Y vemos de que a Saúl dice de que empezó a entender el llamado de Dios cuando vio la necesidad en aquellos de Jabes. Que dice, ¿no? Que vino Hasab, ¿no? Amonita allí, que lo rodeó. Les dijo de que, bueno, que los iba allí a conquistar. Y ellos dijeron, hagamos un pacto. Fijaros lo que es el pueblo de Dios queriendo hacer una alianza con su enemigo. Y el enemigo le dijo, bien, está bien, pero os tenéis que sacar el ojo derecho. Como agravio, como ofrenda. Os tenéis que sacar el ojo derecho y entonces haremos alianza y me serviréis. Y el ojo derecho, así dicho, uno dice, es un ojo que hace en gran valor. Pero además era la forma que ya ya no iban a servir para tirar con el arco, ya no, el escudo no les iba a valer porque ya no tenían que sacar solo media cabeza, iban a tener que sacar toda la cabeza entera. O sea, de poco les iba a ocurrir, los iba a dejar indefensos.
Al final Satanás te dice, oye, vale, tú no quieres pelear conmigo, vamos a hacer alianza. Que eso es lo que muchas veces nos dice. Tú no quieres pelear conmigo, vale, pues vamos a aliarnos. Pero quiero una afrenta tuya. Quiero que me des algo de que al final te incapacite para poder luchar contra mí. Que no te puedes defender. Que estés marcado. Por eso cuando decimos, ¿no?, de que Satanás vendrá y marcará allí a los suyos, ya que os quiere marcar, pero bien. Que digan, no, este ya es propiedad mía. Este ya no tiene remedio, este ya no tiene escapatoria. Este ya no puede pelear por sí mismo. Este ya está condenado para toda la vida. Y eso es lo que estos hombres de Jabes era lo que estaban diciendo. Si nadie nos ayuda, porque se veían allí, por decirlo de una manera, indefensos. Otro día hablaremos por qué esa indefensión en aquel tiempo y no trabajaban como pueblo unido, no eran uno como cuando conquistaron la tierra de Canaán, sino porque cada uno había empezado a ir a lo suyo, cada tribu a lo suyo, a sus intereses. Y pero si no vienen y me ayudan, tendríamos que hacerlo. Pero pidieron ayuda. Y ahí es donde dice que Saúl, que lo habían hecho rey de todos, se enteró. Y aquel de que estaba perdido solamente pensando en lo suyo, en lo que siempre hacía, que no quería problemas y que, bueno, me han puesto de rey, pero qué bonito, pero que no me den problemas. Dice que cuando vino y vio a todo el mundo llorando, dijo, pero ¿qué ha pasado aquí? Y le contaron esto. Lo que Nahán no quería hacer con lo de Jabes. Y dice de que el Espíritu de Dios vino sobre su vida con poder. Y que entró en ira. Pero ira de decir, ¿cómo vamos a permitir de que el enemigo derrote, esclavice, ya sin ninguna esperanza, al pueblo de Dios? Aquellos que son mis hermanos. Qué duro, ¿eh? Qué pensamiento de un momento bueno, yo a lo mío y que los demás apañen cada uno por sí. Al oír esas noticias, a reconocer la necesidad del pueblo. Por eso digo, el llamado de Dios, el propósito de Dios lo empezamos a entender cuando vemos la necesidad del pueblo. Dice que el Espíritu de Dios vino con poder sobre su vida, que reaccionó. ¿Cuánta gente vemos nosotros en la misma situación? Perdidos, esclavizados. Que el Satanás los quiere dejar indefensos, sin ninguna esperanza. Y venimos al culto y decimos, ¡ay, qué bien, qué unción he sentido! Pero te ha hecho coger, como dice que Saúl, que entró en ira diciendo, esto no lo puedo consentir. ¿Tú has llegado a ese pensamiento? Dice, yo tengo que hacer algo. No me puedo quedar ahí pasivamente como que esto no va conmigo. Tú tienes una responsabilidad. Saúl tenía una responsabilidad que la estaba dejando al lado. Que parece que no iba con él. Hasta que el Espíritu de Dios vino y dijo, no. Yo he venido a ti y te he dado poder para que seas mi testigo, para que vayas, para que luches, para que prediques. Para que ninguno de aquellos sea arrebatado por el diablo. Sino para que tú seas de bendición. Usado. Qué cosas, ¿no? Nos estamos quedando aquí un poco todos... Y todos los que están a nuestro alrededor, al final están igual. Pero vemos, ¿no?, de que es necesario entender aquellas necesidades del pueblo. Y para nosotros, al final también, es importante entender. Y además que es que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y es que es imposible pasar así como que no pasa nada cuando otros se están perdiendo. Dice de que Saúl, que tanto amaba allí su ganado, fíjate, con las asnas que salía a buscarlas y todo, o sea que
más que a la novia, que a la mujer, más. O sea, que creo que amaba a su ganado y a su día a día. Dice que venía con los bueyes del campo de hacer lo mismo, vino el Espíritu de Dios con poder, entró en ira, dice que despedazó allí los 2 bueyes que tenía y que lo mandó por todo Israel. Dijo, así ocurrirá con todos los bueyes de aquellos que no salgan en pos de Saúl y en pos de Samuel. Aquellos que no se levanten y tomen su lugar. Fíjate, este también fue vivo, Para una vez que se le ocurrió levantarse, ocupar el lugar que le correspondía, dijo, ahora todo el mundo a hacer lo mismo. Ya se podía levantar alguno entre nosotros y decía, ahora todo el mundo, obligado. Y el que no se va a enterar. Y vemos de que cogió y mató a aquellos bueyes. Aquellos de que era lo que siempre hacía, lo que hasta después de ser ungido volvió a hacer, como dice, lo que era su vida. Dice que los cogió y los cortó en pedazos y claro, se quedó sin bueyes. Esto no es que lo corte tal, luego otra vez los traigo y lo armo. Se quedó sin bueyes. Ya no podía volver a la vieja vida. ¿Tú has roto tus bueyes? Hace poco estamos predicando sobre el llamado de Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? ¿No? Dice de que mató, coció los bueyes, hizo fiesta, invitó al pueblo y venga. Y seguía y servía a Elías. ¿Por qué? Porque ya no había marcha atrás. Ya había roto con su pasado. Y muchas veces, ¿no? Cuando decíamos de cuando Eliseo, ¿no? Eso, mató los bueyes, de que era como Hernán Cortés, ¿no? De que hundió las naves y dijo, aquí ya no hay marcha atrás. Solo queda para adelante. El que no pelee, ese va a morir. Pero para atrás huir, ni uno. Y al final Saúl, de una manera u otra, llegó a un punto. No llegó a un punto, el Señor vino con poder y lo llevó a un punto que dijo, ya no hay manera de poder ir para atrás. Qué bueno es cuando cogemos y rompemos con nuestro pasado, pero de verdad, incondicionalmente, ya no hay posibilidades de poder ir para atrás. Nada me puede hacer parar para atrás. Y el Señor en eso era claro, ¿no? Dice que había uno de los discípulos que decía, permíteme, ¿no? Que quiero servirte, pero déjame que entierre primero a mi madre y a mis padres. Y el Señor fue bien claro, deja que los muertos entierren a los muertos. Otro cogió y dijo, yo te quiero servir, pero... Y el Señor le dijo, está bien, pero las zorras tienen guarida, los pájaros tienen... Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tienes que romper con tu pasado. Tú no puedes coger y pensar en ser un hombre o una mujer usada por Dios, en hacer cosas nuevas y querer vivir con las viejas. Por si acaso. Es que si me sale mal, mantengo todo. Lo de Dios y lo del mundo por si acaso. A ver si me va a fallar Dios y a dónde me quedo. En tierra de nadie. No, por si acaso, ese por si acaso hay que evitarlo. Esos bueyes hay que matarlos, hay que trocearlos, tienen que desaparecer. Que aunque a ti un día te dé la tentación de dar marcha atrás, ¿no? Como decíamos de Hernán Cortés, ya no hay naves. O peleas contra los indios o mueres. Y muchas veces Dios nos tiene que llevar a esa situación de romper con nuestro pasado y solamente hacia adelante, pelear grandes batallas, pero grandes victorias. Amén. Grande conquista, ¿no? La de Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque solo había el pa'lante. El pa'lante. El pa'lante. Y es verdad de que el Hijo del Hombre no va a tener a dónde reposar su cabeza. Que vas a caminar en fe. No vas a tener esa seguridad humana, solamente la de Dios. Pero déjame que te diga una cosa, aunque te parezca que no tienes nada,
Aunque igual solo tengas una piedra para allí recostar tu cabeza. A mí siempre me viene a la mente, Jacob, de que huía de su hermano, por aquel engaño, y dice que en un sitio donde no había nada, solo una piedrecita, se recostó allí en su cabeza. Y dice de que vio una escalera al cielo, ángeles subiendo, bajando, arriba el Padre diciéndole: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y él sin nada a su alrededor, ahí como quien dice, en medio de un desierto, o sea, nada. El Señor dijo: yo estaré contigo y no te dejaré hasta que se cumpla todo lo que te he dicho. Aleluya. No te dejaré hasta que se cumpla todo lo que te he dicho. Aunque pienses que estés solo, la presencia de Dios basta. Amén. Si Dios es el que va delante de ti, si el Espíritu de Dios viene con poder a tu vida, no temas que Él va a ir poniendo cada una de las cosas que te haga falta. Vemos de que hay 3 factores en la vida de Saúl que tienen gran mensaje para nosotros, que el Espíritu de Dios vino con poder, sobre él con poder, que tomó los bueyes y los cortó en trozos y dice que los envió por todo el territorio. Y el mensaje que tenemos que aprender es que necesitamos un trato de parte del Espíritu Santo para reaccionar a nuestras necesidades. Necesitamos de que sea el Espíritu Santo que nos dirija en cada una de aquello que vamos a hacer. Por muy difícil que te pueda parecer, si eres dirigido por el Espíritu Santo, dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto y fue tentado, pero venció todo. Tenemos que ser dirigidos. Pablo decía a los romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Todos aquellos que son dirigidos por el Espíritu son aquellos que cumplen la voluntad de Dios, que están en el propósito, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Tanto que fijaros lo que dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién lo estudia? Dice, más nosotros, tú y yo tenemos la mente de Cristo, conocemos la voluntad de Dios, aquello a lo que Dios nos ha llamado, aquello a lo cual nos tenemos que dedicar. Y para eso podemos cortar con todo compromiso que tenemos anteriormente, todo compromiso que nos hace ir a aquella vieja vida. Tenemos que matar a nuestros bueyes. Si no matas a tus bueyes, irás para atrás. El día que ocurra algo que no te gusta, tirarás para atrás. El día que el pastor te diga algo de que es que me ha hablado un poquito alto, tirarás para atrás. El día que Dios te pida algo que a ti no te cuadre, tirarás para atrás. Si tienes los bueyes. Cuando no hay bueyes, no te queda más que creer, obedecer, pero luego verás las victorias y las grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice de que tendríamos que cortar esos bueyes, estos compromisos, y que, fijaros lo que hizo, mandó un testimonio a todos diciéndole, mandó trozos de esos bueyes y dice, esta potencia será con vosotros. Y no solamente esto va con nosotros tenemos que animar a que otros se suman al propósito de Dios, a cumplir las necesidades del pueblo de Dios, porque yo también soy pueblo de Dios y tú también eres pueblo de Dios. Aquí nos estamos guardando los unos a los otros, nos estamos bendiciendo los unos a los otros, y todos tenemos que entrar en ese mismo propósito de Dios. Dice de que cogió y que envió, les mandó un mensaje bien claro, el mismo que tenemos que mandar nosotros a la gente, de ir y predicar. Dice que el tiempo se había cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentiros, creed en el Evangelio y entonces seréis salvos. Ir y predicar el Evangelio por todos los lugares. La gran comisión. Tenemos que ir alertando a otros que no se pierdan, que luchen, que hay esperanza, que ocupen el lugar que les corresponde,
que cumplan con el propósito de Dios. Y dice de que los resultados de vivir, ¿no?, de acuerdo al propósito de Dios se ven. Cuando una persona está cumpliendo el propósito de Dios, los demás lo ven. Todos sabemos quién está cumpliendo la voluntad de Dios, porque lo vemos y decimos: este es un hombre de Dios, este es una mujer de Dios, porque se le ve, no por lo que habla, sino porque se ve que está cumpliendo en el lugar, haciendo las cosas que Dios le está diciendo que haga. Y hay un reconocimiento en cada uno de ellos. Y los hombres reconocen cada vez que tú tomas el lugar que te corresponde, que cumples con el propósito de Dios. Los que están a tu alrededor lo reconocen. No te creas que no, que pasa así inadvertido. No, lo mismo de que muchas veces somos ejemplo para lo malo. También somos de ánimo y exhortamos cuando estamos cumpliendo el propósito de Dios, y los demás lo ven y lo reconocen y dicen: mira, ahí va mi ungido, ahí va la ungida del Señor. Porque se ve, porque manifiestas son las obras de aquellos que son guiados por el Señor. Tanto que fíjate, cuando le mandó ese recado a Saúl, fíjate lo que dice: cayó temor del Señor sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Cuando alguien toma y se pone en la brecha, se levanta y toma ahí el papel que le corresponde, los demás le siguen. Muchas veces decimos: es que mi casa está perdida, pero tú te has puesto, te has levantado, has tomado el lugar que Dios te ha puesto a ti. Porque ¿cómo te van a seguir si tú no tomas el lugar que te corresponde? Muchas veces queremos que nuestros hijos, aquellos que están a nuestro alrededor, hagan lo que nosotros no hacemos. Pero sin embargo, cuando uno se levanta y cuando ven de que eres un hombre, una mujer de Dios, los demás te siguen. Creen que estás cumpliendo el propósito de Dios y se quieren sumar a ese propósito de Dios. Porque saben que eso trae bendición en el pueblo. Porque saben de que no hacer eso supone de que el pueblo va a seguir esclavizado. Se tienen que sacar el ojo. Indefensos para toda la vida, marcados para toda la vida. Y cada vez que nosotros no nos levantamos, cada vez que nosotros no cumplimos el propósito de Dios, muchos a nuestro alrededor que dependen indirectamente de nosotros se quedarán allí condenados. Tú amas a tus hijos, amas a tus padres, amas a aquellos que tienes cercanos, de que muchas veces son tu sangre, otras veces no son tu sangre, pero son casi como serían de tu sangre. Amas a todos ellos de verdad. ¿Estás dispuesto a que se pierdan? ¿A que le saquen un ojo, a que los marquen, a que sean indefensos y sin ninguna esperanza para toda su vida? No. Prefieres coger y levantarte y decir: yo quiero ocupar el lugar que me corresponde. Y los demás te van a seguir. Amén. Cuando tú veas que coges ese papel del lugar que Dios te ha puesto, los demás te van a seguir, que es lo que le hicieron a Saúl. Dice que lo siguieron. Nos convertimos en agentes de esperanza. Cuando tú te levantas en tu casa y tomas el papel que te corresponde, y dices: no, hijo, esto no es así. Tus ojos ven esto, pero la realidad es otra. Tú te conviertes en un agente de esperanza. Por eso decimos que es importante la fe, creer a Dios, que es de donde va a venir tu esperanza. Fijaros lo que le dice. Dice: mañana, al salir el sol, seréis librados. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol, seréis librados. Dice: y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Aleluya. Aleluya. Cuando tú te levantas, ocupas el lugar, eres un agente de esperanza, y aquellos que reciben el mensaje, dice que se alegran. No nos podemos quedar pasivos. No podemos pensar que no va con nosotros. No, a ti el Señor ha venido, te ha ungido, te ha investido, te ha reconocido públicamente. ¿Para qué? Para que seas un agente de esperanza.
Y aquellos a los que vas, pueden decir, hay esperanza, se alegraron en de que alguien se levantaría para poderles defender. Dice que Dios nos da grandes victorias en nuestras luchas. Y vemos de que allí donde había desunión, donde no le reconocían ni a Saúl como rey, ¿de quién nos va a librar? Eso es lo que decía la gente. Formó 3 compañías, dice de que entraron, que les vencieron, y dice, los perseguían, dice que ni quedaron 2 juntos. Los dispersaron, no quedó nada de fuerza del enemigo. Y cuando el pueblo de Dios pelea, cuando Dios va delante, dice que el Espíritu de Dios vino con poder. No hay nadie que se pueda poner delante, que te pueda hacer frente. Por mucha dificultad que sea. Y no tenemos que luchar por nuestro reconocimiento, nuestra honra. Muchas veces estamos más preocupados de eso, del yo, que de los demás. Dios se encarga de todo, de poner a cada cosa en su pueblo. Aquellos que despreciaban a Saúl, cuando lo reconocieron como rey allí en Mizpa, ¿no? Hubo gente que decía, ¿quién es este? Pero ¿de quién nos va a librar? Ese es el pensamiento pero fijaros, ¿no? De aquellos, ¿no? que dice que despreciaban. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quién son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? ¿Quién son aquellos que se levantaron menospreciando a Saúl? Qué bueno, porque siempre va a haber alguien que te menosprecie, pero no a ti, a mí y a todo el mundo. Si a Jesús lo menospreciaron, lo desecharon. O sea, leemos ahí, cuando leemos Isaías, pero si le hicieron todo eso, ¿cuánto van a hacer contigo y conmigo? Si al mismo Dios no le reconocieron, ¿tú qué quieres? ¿Reconocimiento con la alfombra roja y que la gente al pasar no? Pero fijaros una vez de que entra uno en la voluntad de Dios, que cumple el propósito de Dios, que la mano de Dios viene con poder sobre tu vida. Cuando obras y liberas, traes esperanza, no solamente que traes esperanza, sino que el poder de Dios obra y ves de que el pueblo de Dios es librado de las zarpas del diablo. Entonces dice el pueblo, ¿quién son los que decían? ¿Quién son los que menospreciaban? ¿Quién son aquellos que te menospreciaban antes de que te levantarías y te pusieras allí donde Dios verdaderamente querías? ¿Ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dice, danos a esos hombres y los mataremos. Aquellos que eran de tropiezo para el pueblo de Dios. Aquellos que más que ponerse al lado del Señor, trabajando por el pueblo de Dios, se pusieron a menospreciar a su hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo siempre digo, preocupémonos de nuestra salvación. Y guárdate de juzgar al hermano, de menospreciar al hermano. Porque vemos que todos aquellos que menosprecian a alguien, al final ese alguien llega a ser alguien. Los hermanos de David menospreciaron. Todo el mundo menospreció a David. Pero David tenía la mano de Dios sobre su vida. La unción del santo estaba sobre su vida. Y eso no lo va a parar nadie. Cuídate. Tú aporta. Sé de bendición. Y no menosprecies a nadie. Dice que muchos habían burlado de Saúl. ¿Cómo no va a salvar este? Y lo tuvieron en poco. Es que este no salva. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Tú, yo, cualquiera que se ponga en la mano de Dios no es más que el burrito de aquel que es todopoderoso, de aquel que no tiene imposibles, pero que cumple su palabra.
que no permite de que su pueblo sea esclavizado, sea marcado, indefenso, sino que es celoso por su pueblo. Y todos reconocen, ¿no? Cuando el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas, todo alrededor lo reconoce. Aunque hablen mal de ti, aunque te tengan envidia, pero la verdad, eso es que una luz no se puede, por mucho que tú la tapes, va a iluminar. Y todo el mundo va a reconocer de que estás cumpliendo el propósito de Dios, que eres un agente de esperanza, de bendición allí donde Dios te ha puesto y para lo que Dios te ha llamado. Y si no, que dices que por lo demás no te lo reconocen, no te preocupes. Fíjate lo que dice Pedro, ¿no? En su primera carta: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado. Eso, allá cada uno lo suyo. Pero dice, pero por vosotros es glorificado. A mí no me importa tanto lo que piensan los demás, a mí lo que me importa lo que piensa el Señor. Y que el nombre de Cristo sea glorificado. Que no estamos buscando nuestra propia gloria, sino que es la del Señor. Gloria a Dios. Y tenemos que aprender que cuando alguien nos rechaza a nosotros como persona, porque muchas veces decimos, es que siento un rechazo. No, pero el rechazo no es hacia ti. El Señor se lo dijo muy claramente a Saúl: no te están rechazando a ti. O sea, la cosa no va contigo. Tú estás ahí en medio, estás pagando, como dice, las consecuencias cara al hombre. Al que me están rechazando es a mí. Cuando tú llevas ese mensaje de salvación, de esperanza, cuando tú estás luchando contra aquellas zarpas del enemigo, no es que te estén rechazando a ti, sino al que le están rechazando es a Dios. Y Dios se las apaña el solito de muy buena manera. No te preocupes tanto por él. Preocúpate por ti, preocúpate por la salvación de aquellos que están a tu alrededor. Que Dios solito pelea sus batallas. Aleluya. Y al que le rechazan es a él, no es a ti. Por eso cuando nosotros vamos y predicamos, es que no me escuchan. No, a mí no me tienen que escuchar. No están escuchando la voz de Dios. No están escuchando a aquel que puede cambiar sus vidas. Yo solo soy el mensajero. No sé si son palabras que te gustan o no te gustan, pero yo solamente soy el mensajero. Y te digo lo que Dios quiere. Y conmigo no te vas a enfadar. Y si te enfadas es absurdo, porque yo no te estoy diciendo nada que sea mío, sino de parte de Dios. Y cuando vamos y evangelizamos, nosotros no estamos hablando por nosotros. No queremos convencer a nadie. No queremos hacer adicto de uno a nadie. Estamos llevando las buenas nuevas de salvación, Amén. de esperanza. Gloria a Dios. Y se la rechazan al Señor. Igual te estás haciendo esta pregunta, ¿no? De cuál es el llamado de Dios para tu vida. Hemos empezado diciendo que una de las preguntas que nos hacemos es cuál es el propósito, el llamado de Dios para mi vida. Y yo creo que lo sabes. Yo sinceramente creo que sabes. Igual hay algunos, ¿no? De que todavía, bueno, pues acaba de ponerse las manos del Señor y todavía igual no ha entendido. Pero la mayoría de los que estamos aquí sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Sabemos a qué hemos sido llamados. ¿Cuál es el problema? Que igual nos encontramos detrás de esos bueyes. Igual nos encontramos haciendo lo que siempre habíamos hecho. Dios nos ha llamado a hacer cosas nuevas y nosotros empeñados en hacer siempre lo que hemos hecho. No, es que yo siempre me he dedicado a esto, ¿vale? Es que Dios te está llamando a cosas nuevas. O igual estás escondido allí detrás del bagaje, no como Saúl. Pero por mucho que te escondas, Dios sabe que estás ahí. Dios quiere cumplir su propósito, por mucho de que te puedas tú esconder. Lo que tienes que tomar es el lugar que te corresponde.
Lo que tienes que buscar es de que ese Espíritu de Dios, dice que vino con poder sobre su vida. Qué bueno es cuando uno está en esa búsqueda de decir, yo quiero ser ungido, pero para servir. Yo quiero que Dios me capacite, ese bautismo del Espíritu Santo, no esa unción ahí plena, pero para servir, para ser de bendición, para no tener esas limitaciones que he tenido hasta ahora. Fijaros lo que le dijo Samuel, no cuando anteriormente, no allí cuando fue ungido, dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. La otra vez dice de que también vino el Espíritu de Dios con poder. ¿Cómo viene a tu vida? Cuando viene el Espíritu Santo, ¿cómo viene? ¿Con poder o viene, bueno, qué? ¿Te animas? Vamos esta mañana a ver si me ayudas a llevar esperanza a alguno. O viene con poder que te tiembla todo el cuerpo y no como eso que te tomas el ¿no? Hay una inyección de que se remueve todo el cuerpo con poder. Y dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Siempre el viejo hombre fuera. Ese que nos persigue cada mañana, que dice que estoy aquí. No, tú estás aquí, pero desaparece de mi vista. Dice, serás mudado en otro hombre. Cosas nuevas. Llamado nuevo. Todo nuevo. Todo para bendecir a los demás. Dice, y cuando haya sucedido estas cosas, ¿cuándo es? Cuando haya sucedido estas cosas, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre tu vida. Pero cuando dice, se ha mudado en otro hombre, cuando hayas cambiado tu viejo hombre por el nuevo hombre que Dios quiere, hombre y mujer, por esa nueva identidad que Dios te ha dado. Y de cuando hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera en mano, porque Dios estará contigo. Aleluya. Qué bueno es. Dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre tu vida, cuando te hayas mudado en otro hombre, o sea, con esa nueva identidad que te ha dado, pero como hijo de Dios verdadero. No el de la plaquita de cristiano, no, el verdadero, el que ha sido mudado en otro hombre, una nueva criatura en Cristo Jesús. Las nuevas cosas hay las que hay que hacer, y aquellas viejas pasaron y las desechemos y ya ni me conozco. Cuando miras una foto diciendo, ¿y este quién es? Además mucho más guapo. Dice, entonces, ¿no? Dice, haz todo lo que te venga en mano. Cuando estés en el propósito de Dios es cuando Dios te va a usar con poder, porque no vas a tener ninguna limitación. Cuando estés en la voluntad, en el sitio, en el llamado, en el propósito perfecto de Dios, no vas a tener ninguna limitación. Vas a hacer todo lo que te venga en mano. Aquello que para ti era imposible, ahora resulta que es posible. Aquello de que muchas veces diciendo, eso yo no lo puedo hacer, ahora lo puedes hacer. Porque has sido capaz de ponerte la plena voluntad de Dios. Y déjame que te diga una cosa, hay mucha necesidad en nuestro alrededor. Hay personas atadas. A muchos están a punto de meterles el ojo para sacárselo. Y cercanos, no estoy hablando de muchas veces cuando hablamos ahí, no, es que están a 10.000 kilómetros. No, a nuestro alrededor, muchas veces hasta en nuestra casa. Personas que el enemigo, que Satanás le está metiendo, queriendo arrancar los ojos. Y eso nos tiene que hacer movernos a nosotros. Eso nos tiene que pasar como a Saúl, que dice que venía tan tranquilo, que bien, yo ya soy rey, yo ya voy a la iglesia, igual hasta tengo un ministerio, estoy en la alabanza, estoy, no sé, predicando, estoy en la puerta, te sientes más de bien porque como que ya eres un reconocido, pero en tu casa hay gente que está en peligro, en tu alrededor hay gente que está en peligro, y tú tienes que tomar una decisión, que esa unción que viene del Espíritu Santo dice que viene con poder, pero para que haya un cambio en tu vida.
Para que tú seas usado, para que digas, hasta aquí hemos llegado. Para que te levantes y le digas al enemigo, hasta aquí has llegado. Ni un paso más vas a dar, ni un alma más vas a arrebatar, sino que van a ser liberadas. Dice, mándales el recado. Mañana a esta hora, cuando caliente el sol, serán liberados. Y nos tenemos que levantar y decir en nuestra casa, allí donde estemos, hasta aquí ha llegado. En este mismo instante vais a ser liberados. Dice que la gente se gozó, se alegró de oír que había esperanza para su vida. ¿Quieres esperanza para aquellos que te rodean? ¿Tú crees que necesitan de ti aquellos que te rodean? ¿Tú quieres que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida con poder para que tú puedas ocupar el lugar que te corresponde, el propósito de Dios que Él te ha marcado? Pues solamente tienes que hacer una cosa. Mira a tu alrededor. Mira la necesidad que hay. Y no te pongas a mirar alrededor así. No, mira en tu casa, mira cerca, gente que amamos, que mira. ¿Cuántos se están perdiendo? Y ahora ponte a pensar, ¿dónde estás tú? Ponte a pensar, ¿dónde estás tú? Y a mí no me lo digas, porque es que a mí no me interesa, es cosa tuya y del Señor. ¿Dónde estás? ¿Detrás de los bueyes, escondido? ¿Pensando que no va contigo? ¿O te quieres levantar esta mañana y decir, el Espíritu de Dios va a venir sobre mí con poder? Voy a ocupar el lugar que me corresponde. Voy a empezar a mandar esos mensajes a todo el mundo. Así hará el Señor con aquel que no se una. Y sobre todo, ir y decirle a la gente, aquellos que, estoy hablando de aquellos que tienes cercano, a tu hijo, a tus padres, a tus hermanos, a tu vecino, en el trabajo. Decirle, hoy hay salvación para tu vida. Hoy hay esperanza para tu vida. Y verás que hay un gran ejército que va detrás de ti. Que aquellos que igual hasta te criticaban, ahora resulta que se ponen a tu lado. Que entienden que por encima de las personas, que por encima de nuestros egos, está la salvación de las personas. Que hay algo que nos une a todos en esa esperanza. Porque créeme, todos tenemos gente conocida que amamos, que se está perdiendo. De eso no se salva nadie. No se salva nadie. Muchas lágrimas son derramadas por personas que están a nuestro alrededor, que amamos, que se están perdiendo. Y es más que llorar tanto, que era lo que hacía el pueblo de Dios allí lloriqueando. Ay, lo que le van a hacer, ay, cómo está mi familia, ay, cómo están mis hijos, es verdad, sí. Pero tú no tienes que llorar, tú te tienes que levantar. Tú tienes que ser un agente de esperanza allí donde estés. Y que el Espíritu de Dios venga con poder. Y dice, cuando venga el Espíritu de Dios con poder, profetizarás. Que se estará dando una profecía de salvación, que era lo que le estaba dando. Hay esperanza. Ahora cuando estamos en Jeremías, volverán del exilio. Y yo prepararé una gran bendición para vuestras vidas. Y entonces podrás hacer todo lo que te venga en mano. Aquellos imposibles ahora serán posibles. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie, porque yo creo que el Espíritu Santo en esta mañana quiere hacer algo grande. Yo siento de parte de Dios de que Dios nos quiere renovar. Dios nos quiere cambiar, Dios nos quiere transformar. Dios nos quiere mudar en otro hombre, en otra mujer, una nueva identidad, conforme al llamado de Dios, no conforme a lo que tú eras. Lo que tú eras ya no te interesa ni a ti mismo, porque eso no valía para nada. A la nueva identidad que Dios te ha dado, como hijo, hija de Dios. Aquel agente de esperanza que Dios ha puesto en tu casa, en tu comunidad, en tu trabajo. Que no puedes pasar pasivo, como que esto no va contigo.
Porque muchos alrededor se están perdiendo, van a ser marcados, van a sufrir mucho. Pero el Espíritu Santo en esta mañana dice que quiere venir con poder. Quiere venir con poder con aquellos que están dispuestos a cumplir el propósito, el llamado de Dios. Dios solo llama a valientes. Aquellos que quieren caminar por fe. Aquellos que están dispuestos a romper con su pasado. Mata a los huellas. Que aunque un día tengas la tentación de dar marcha atrás, no puedas. El día que estés en debilidad, cierra esa puerta para que si un día caes en debilidad, ya te sea imposible ir hacia atrás, sino que solamente te quede ir hacia adelante, poniéndote las manos del Señor. Amén. Dice que el Espíritu de Dios vino con poder sobre la vida de Saúl. Pero en esta mañana el Espíritu Santo está cayendo con poder sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios. Aquellos que anhelan, aquellos que le abren su corazón, aquellos que quieren vivir en el propósito de Dios. Dice que Dios nos quiere capacitar. Aquellos discípulos les dijo, no vayáis todavía, quedaros ahí en Jerusalén porque necesitáis la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que cuando venga dice que os dará poder. Y un poder vivo, real, eficaz, un poder sin limitaciones, un poder que te hace levantarte y decir hasta aquí hemos llegado, ni un paso más le vamos a dejar que el enemigo avance. Es una lucha en unidad. No son batallas que se pelean solos. El pueblo de Dios la tiene que pelear en unidad. Dice que mandó mensajeros a todo el pueblo. Y cuando vieron que había un hombre que tomaba el lugar que se corresponde a los demás, le siguieron. Tú piensas que Dios te ha puesto por cabeza allí, en tu familia, ahí en el lugar donde te ha puesto, con la responsabilidad hacia aquellos que tienes a tu alrededor. El Señor te dice, levántate. Yo te invisto con poder para que seas ese agente de esperanza, para que los demás puedan entender que es necesario tomar el lugar, el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque no solamente depende de ellos nuestras vidas, sino también de muchos, de aquellos que nos rodean y los amamos. Múdate en otro hombre. Rompe totalmente con tu pasado. No juegues a dos aguas. No tengas el pie en el mundo y el pie en las cosas de Dios. Sino rompe con tu pasado. Coge esa nueva identidad como hijo de Dios, dirigido por tu Espíritu Santo. Esa nueva identidad que dice que tú tienes la mente de Cristo. Y que toda victoria fue ganada en aquella cruz. Las palabras de Jesús fueron claras. Consumado es. Satanás ha sido derrotado. Vuestra es la victoria. Tuya es la victoria. Haz todo lo que te venga en mano, sin limitaciones, mirando a tu alrededor las necesidades, y Dios te usará. Dios te usará. Mañana antes de que caliente el sol seréis librados, le decía.
Mañana, antes de que caliente el sol, serán librados todos aquellos que dependen de nosotros. Y la gente con gran gozo recibían esas palabras. Si tú te levantas como una mujer, como un hombre de Dios, seguramente de que Dios peleará por ti, te dará la victoria. No tendrás que luchar por tu propio reconocimiento. Todos verán que la mano de Dios está sobre tu vida, que Dios te ha ungido para hacer grandes cosas. Aunque te puedas ver solo, que caminas en fe, acuérdate siempre de esa escalera que se extendía al cielo. Ángeles subiendo y ángeles bajando. La presencia del Padre allá arriba, diciéndote: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y no te dejaré hasta que se cumpla todo lo que te he dicho. Aleluya. Padre, yo bendigo a cada una de mis hermanas aquí que están presentes. Que el Espíritu Santo venga con poder a su vida, que sean capacitados con dones del Espíritu, que tú los ministres, los capacites, pero sobre todo que pongas en ellos, Señor, como pasó en Saúl, que se levanten en ira, diciendo: hasta aquí hemos llegado. Que den ese paso, Señor, tan decisivo, total, de querer poner su vida, Señor, ahí en el propósito de la voluntad tuya. Y tú los usarás. Y todo el mundo verá, Señor, que tu presencia está con cada uno de ellos, respaldándolos. Y que tu nombre es glorificado. Yo los quiero bendecir en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Háganos llegar tus peticiones de oración. Junto con toda la iglesia, el grupo de intercesión, el ayuno, estaremos orando para que el Espíritu Santo te ministre en las situaciones que estás viviendo. Nos las puedes enviar a WhatsApp, Pastora Olga Garay, Iglesia Restaurados para Restaurar. Bendiciones.